Minuto compartirles a ustedes que el Banco de México ratificó que en los primeros 9 meses del año el país captó un récord de 40.906 millones de dólares en inversión extranjera directa, tal y como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum con datos de la Secretaría de Economía. Pero ¿qué representa esto? ¿Cómo lo podemos comparar con años anteriores? Todo esto lo tenemos esta mañana con Eduardo Torreblanca, analista financiero. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Me da gusto saludarte como siempre, Nidia. Gracias. Saludos a tu auditorio. Un placer tenerte por acá. Cuéntanos de esto que ratifica pues el Banco de México. ¿Qué representa esta inversión extranjera para nuestro país? Pero siempre es importante la inversión, no importando el monto, es importante que lleguen capitales al país porque fortalecen la capacidad productiva del engranaje económico. Sin embargo, siempre es muy importante ver lo que hay adentro de algunas cifras. ¿A qué me refiero? La inversión extranjera directa se compone fundamentalmente de tres partes. Las tres partes Ujú. son el pago entre compañías, otra es el hecho de que haya reinversión de utilidades y la tercera son los recursos nuevos o recursos frescos que llegan al país para apuntalar o para echar adelante nuevos proyectos. A ver, Ujú. pago entre compañías, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer Ford Motor Company tiene una planta en México, bueno, tiene muchas, pero bueno, tiene plantas en México y tiene también varias plantas en Estados Unidos. Vamos a suponer que una de las plantas en Estados Unidos contrata a la Ford México para poner una serie de valeros en un motor. Vamos a suponer eso, ¿eh? Estoy inventando. Bueno, pues resulta que llegan los valeros, llega el motor, aquí en México la mano de obra mexicana, que es muy especializada, le pone los valeros al motor porque es más barato y más eficiente hacerlo en México que hacerlo en Estados Unidos. Y entonces ya el motor con todo y valeros va otra vez hacia Estados Unidos para que siga el procedimiento de manufactura de un automóvil o de una camioneta. Bueno, por esa instalación de los valeros en un motor que vino de Estados Unidos, por eso se paga. Y entonces el pago entre compañías significa que la Ford de Estados Unidos paga a la Ford México por la instalación de los valeros. Esos son pagos entre compañías. También es una inversión, pero bueno, así se tipifica como un pago entre compañías. Ahora, reinversión de utilidades. La Ford Motor Company en México es una empresa que tiene una matriz que está en Estados Unidos. Cuando vende un coche o una camioneta, obtiene una utilidad que se reparte entre el distribuidor automotriz y también la fábrica que produjo o que trajo esa pieza automotriz, ese vehículo automotriz a nuestro país. Bueno, de esa utilidad, vamos a poner que sacaron $100 de utilidad. Bueno, de esos $100 de utilidad, a veces se reporta la matriz, se le dan $15 o $20 o $50 como parte de la utilidad que obtuvo la matriz, la marca general, la internacional, y se quedan en México otros $50 que se reinvierten, es decir, se quedan aquí para seguir soportando la actividad de las plantas en México. Esa es una reinversión de utilidades. En lugar de sacar todas las utilidades, partes de ellas se quedan en México y se reinvierten. Se quedan aquí para seguir funcionando, que las cosas sigan funcionando como deben de funcionar. Y el Ok. tercer componente es el más importante, Lidia, es Claro. dinero fresco. Ese no existía y supuestamente llega para apuntalar nuevos proyectos o ampliación de plantas o contratación de más personal. Y aquí viene el negrito en el arroz. Del total de 41,000 o casi 42,000 millones de dólares que reporta el Banco de México y que presume la Secretaría de Economía con justa razón, bueno, de ese total, solamente el 18.7% son de nuevos proyectos, es decir, el 18.7% de esos 42,000 millones de dólares son por nuevos proyectos, el 62% por reinversiones y el 19.3% por pago entre compañías. Pero ese asunto ahí queda, que es el componente menos lustroso de los casi 42,000 millones de dólares. Ahora te doy otro dato muy interesante. Ujú. Vamos a comparar, si me lo permites, claro, Claro. vamos a comparar el primer año de gobierno de Fox, Calderón, Peña, AMLO y Claudia Sheinbaum en cuanto a inversión extranjera directa. Bueno, déjame decirte que no nos vamos con la cantidad, sino por los componentes. En el sexenio de Vicente Fox, el 77% de la inversión extranjera directa fue por nuevos proyectos, ¿sí?
Con Calderón fue el 55.6% de ese total. De Peña fue el 45.6%, con AMLO fue el 39.2% y para la doctora Claudia Sheinbaum el 18.7%. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente los nuevos recursos en la inversión extranjera directa en los sexenios desde Vicente Fox a la fecha, el componente nuevo es cada día menos importante en el total. Y que doy de reinversión de utilidades, que coincide con esa visión de que a lo mejor ya no nos tienen tanta confianza. Con Fox fue el 13% de la reinversión de utilidades, con Calderón fue el 26%, con Peña Nieto fue el 38%, con AMLO fue el 52% y con Claudia Sheinbaum el 61.9%. Mira, es importante que llegue inversión extranjera al país, siempre es importante. Ojalá el monto fuera mayor. Lo que están diciendo esas cifras del Banco de México, que estoy trayendo a colación para tu auditorio, es que lamentablemente México ha ido perdiendo desde hace 25 años un atractivo para la inversión extranjera en nuevos proyectos. Lo que se está haciendo es manteniendo lo que se tiene y no hay intenciones de hacer crecer la inversión en nuestro país. Y se mantienen, supongo, los países o regiones que han invertido en reinversiones en México. Supongo que eso sí se mantiene también. Sí, se mantiene, digamos, no hay salida, digamos, no hay salida de inversión, pero no hay llegada de nuevo. Y te pongo otro elemento que me hace pensar mucho. Brasil está lejísimos de Estados Unidos, ¿no? Lejísimos. Sí. Bueno, Brasil tiene en inversión extranjera directa ritmos de 80,000, 85,000, 88,000 millones de dólares anuales, 88,000. Y Brasil era una economía que estaba a la par de la mexicana hace 25 años y hoy es una economía que está 20% arriba de la economía mexicana, siendo que estamos nosotros pegaditos, vecinos pegaditos a Estados Unidos, que es la principal economía en el mundo y la de mayor consumo a nivel mundial. Estamos pegados, compartimos una frontera muy extensa con Estados Unidos y sin embargo Brasil tiene mayor inversión extranjera que México. ¿Qué podemos hacer para cambiar esos números, Eduardo? ¿Qué debe de hacer México si quiere tener más inversiones nuevas? Mira, debes de dar confianza a quien invierte, crear un ambiente de confianza, porque ningún inversionista, ni nacional ni extranjero, le mete dinero para el día de mañana ver que su dinero se perdió. Entonces aquí en el capitalismo mundial se invierte para obtener utilidades. En el camino se genera empleo, en el camino se genera bienestar para las familias de los empleados, pero si no hay confianza y certidumbre y respeto a la legalidad, a las leyes, no habrá inversión. Y creo, honestamente, lo digo sin el ánimo de molestar a nadie, la reforma judicial no resultó una buena medida que fortalezca la economía, sino más bien ha demostrado que ha ganado mucha desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Aún así, con todo este panorama, ¿cuáles son esos sectores productivos que están absorbiendo o que han desde los últimos años absorbido pues la mayor parte de la inversión en México, extranjera? Mira, hay sectores muy importantes en la economía mexicana. El sector automotriz y el sector de autopartes son sectores muy importantes en el ramo manufacturero. Lamentablemente la industria de la construcción es una industria muy que aporta mucha riqueza a la economía, mucho empleo, mucha derrama salarial, pero lamentablemente desde Peña Nieto ha sido muy difícil el caminar de esta industria. Lamentablemente no hay inversión, no hay nueva construcción, no hay inversión en infraestructura y la construcción está en capa caída. Pero de lo más importante es el sector automotriz y el sector de autopartes son una pieza muy importante y a eso se debe de que tengamos 31 meses con pérdida de empleo en el sector manufacturero en general, por la manera en que Donald Trump ha ido pues con sus medidas atacando finalmente a una industria que en México, que en Estados Unidos y que en Canadá
resulta muy importante. Bueno, pues están interesantes estos datos que nos comparte Eduardo Torreblanca, estos comparativos también de los sexenios anteriores, interesantes. Muchísimas gracias, como siempre un gusto tenerte por acá, Eduardo. Igualmente, Nidia, muchas gracias de poder saludarte y saludar a tu auditorio. Un bonito Tenga un buen día. día. Es Eduardo Gracias. Torreblanca, analista financiero, explicándonos y desmenuzando más los datos, ¿no?, que da a conocer el Banco de México, cuáles son los componentes, los 3 componentes principales y además este comparativo también de México con otros países y qué alternativas hay para poder incrementar esos datos y que existan en nuestro país más y nuevas inversiones, por supuesto con los efectos que esto conlleva, ¿no?, que es la generación de nuevos empleos. Ahí está. 8:12, pues con este análisis vamos a mensajes, en breve volvemos. Sonora Noticias, AM.